Taller de laboratorio. EKG. Entonces, bueno, en el 1 la velocidad es normal de 25, lo estándar pues es de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 10 milímetros por milivoltio. La frecuencia cardíaca del método que se utilizó es el de 1500, entonces se divide 1500 entre 20 cuadros pequeños, lo que da 75 latidos por minuto. Esa es una frecuencia que es normal, dentro de un rango aceptable. El ritmo es sinusal, pues es rítmico, tiene intervalos RR constantes. La onda P es positiva en D1, D2, D3 y ABF, y cada complejo QRS está precedido de su onda P. En el eje es un eje normal, el DI es positivo y el ABF positivo. Eso quiere decir pues que cuando es normal que el eje está entre 0 y 90 grados positivo. En cuanto a las ondas, la onda P es positiva en D1, D2, D3 y ABF. Tiene una duración menor a 2,5 milímetros o a 0,10 segundos. El complejo QRS tiene una duración de 0,80 segundos. Lo normal es que sea entre 0,6 y 0,12, perdón. Las ondas Q pequeñas en AVL, pues sí, en ABL, en B5 y en B6. Entonces eso quiere decir que no están patológicas. No se observan, como dijimos, no se observan tampoco ondas Q anormales en B1 y en B2. La onda T es positiva, no está P-Q invertida. En cuanto a los intervalos y segmentos, el intervalo PR son 160 milisegundos o 0,16 segundos, que es dentro de lo normal, que es de 0,12 a 0,20. El segmento ST es isoeléctrico en todas sus derivaciones, sin elevación ni depresión. El intervalo QT es de 0,36 segundos, el RR 0,8 y QTC de 400 milisegundos. El valor normal debe ser entre 450 en hombres, pero menor a 450 en hombres y menor a 470 en mujeres. Entonces, en este electrocardiograma vemos pues, que tiene un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca normal e intervalos y complejos dentro de los parámetros fisiológicos. No se observa ninguna alteración en ST, en ondas T ni en QT. Eso quiere decir que es un EKG normal. Bueno, ahora vamos a hablar del electrocardiograma número 2. Primero, la estandarización, que tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo y un voltaje de 10 milímetros por milivoltio. En frecuencia cardíaca tenemos la fórmula que es 1500 dividido el número de cuadros pequeños entre dos ondas R. Y entre dos ondas R tenemos que hay 22 cuadros pequeños. Entonces el cálculo sería 1500 dividido 22 igual 68 latidos por minuto. Entonces que tenemos que la frecuencia está dentro del rango normal. Ahora tenemos el ritmo. Tenemos que los intervalos RR son constantes, o sea que el ritmo es regular. La onda P se observa antes de KQRS. En la derivada 1 y 2 la onda P es positiva, pero en la ABF y en la D3 no se ve claramente positiva, tiende a isoeléctrica o de bajo voltaje. Entonces esto nos quiere decir que cumple parcialmente los criterios de ritmo sinusal. Ahora, hablando del eje, tenemos que D1 está positivo, ABF es isoeléctrico o ligeramente negativo y que el eje está cercano a 0 grados o discretamente desviado a la izquierda. Ahora las ondas. Primero está la onda P, que está positiva en D1 y en D2 y no está claramente positiva en ABF ni en D3. La duración es de 2,5 milímetros, o sea 0,10 segundos, y está normal en tamaño. Ahora el complejo QRS. La duración es de 0,08 segundos, o sea 80 milisegundos. Lo normal es de 0,06 a 0,12 segundos, o sea está normal. Las ondas Q están pequeñas en AB y no hay ondas Q ni en B1 ni en B2. El QRS está normal. La onda T está invertida en B2 y en B3. Está positiva de bajo voltaje en el resto. Y como alteración tenemos inversión de T en precordiales anteriores. Bueno, ahora los intervalos y segmentos. En este electrocardiograma, el intervalo PR mide aproximadamente 0,16 segundos, lo cual está dentro de lo normal, que es entre 0,12 y 0,20 segundos. En cuanto al segmento ST, en las derivadas B1 y B3 se observa un descenso, mientras que en la derivada B4 y B6 se ve plano o discretamente descendido. En cambio, en las derivadas de 1, de 2 y de 3, el segmento ST aparece ascendido y fusionado con la onda T. En general, hay una depresión del ST en las precordiales anteriores. Por último, el intervalo QT medido es de 0,40 segundos, con un RR de 0,88 segundos. Al calcular el QT corregido por la fórmula de base,
tenemos aproximadamente 420 milisegundos, lo cual se encuentra dentro de los valores normales, que son menores de 450 en hombres y menor de 470 en mujeres. En conclusión, tanto el PR como el QT corregidos son normales. Por último, el diagnóstico. Este electrocardiograma muestra una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto, con un ritmo regular que probablemente es de origen sinusal. Los intervalos PR y QRS se encuentran dentro de los valores normales. El eje eléctrico es normal, aunque podría estar discretamente desviado hacia la izquierda. En cuanto a la repolarización, se observa depresión de los segmentos ST en las precordiales anteriores y una inversión de la onda T en las derivadas B2 y B3. Finalmente, el QT corregido es normal. Listo, vamos a analizar este electrocardiograma paso a paso y siguiendo los criterios básicos de lectura. Primero tenemos el estándar de trazado. Vamos a confirmar que el EKG esté tomado en condiciones adecuadas. La velocidad es de 25 milímetros por segundo y el voltaje es de 10 milímetros por milivoltio, lo cual es normal y nos indica que fue tomado de una manera correcta. Segundo, tenemos la frecuencia cardíaca. Para la frecuencia cardíaca vamos a usar el método de los 1500 entre los cuadros pequeños. En este EKG en particular contamos 20 cuadros y nos da aproximadamente 75 latidos por minuto, lo cual está dentro del rango normal. Como tercero tenemos el ritmo. El ritmo es sinusal y regular. ¿Y cómo lo comprobamos? Lo comprobamos porque los intervalos RR son constantes. Hay una onda P positiva y en las derivaciones de 1, de 2, de 3 y ABF, cada complejo QRS está precedido de su onda P. Cuarto, tenemos el eje eléctrico. El eje es normal, ya que en D1 y ABF el QRS es positivo y eso nos ubica entre 0 y más 90 grados. Listo, sexto, tenemos las ondas. Entonces, para comenzar, la onda P es positiva en derivaciones estándar, dura menos de 0,10 segundos, así que es normal. El complejo QRS, su duración es de 80 milisegundos dentro del rango de normalidad. Encontramos ondas Q pequeñas en ABL, B5 y B6 que no son patológicas y no hay ondas anormales en B1 ni B2. La conclusión es que el QRS es normal. Para seguir con las ondas T, tenemos que es positiva en la mayoría de derivaciones, no está picuda ni invertida. En B2 y B3 se ve un ligero aplanamiento, lo que se interpreta como un cambio inespecífico en las precordiales centrales. Sexto, tenemos los intervalos y los segmentos. Entonces tenemos PR, que es de 160 milisegundos dentro de los valores normales. ST se encuentra isoeléctrico en la mayoría de derivaciones con leve planitud en B2 y B3, pero sin elevaciones ni depresiones significativas. El QT medido en 0,36 segundos con un QT corregido por Bassett de 402 milisegundos, lo cual es normal para este paciente. Séptimo, seguimos con el diagnóstico final. Se trata de un electrocardiograma en ritmo sinusal, regular a 75 latidos por minuto, con intervalos y complejos dentro de parámetros fisiológicos. Se observan pequeñas ondas Q en derivadas laterales, no son patológicas, y cambios mínimos e inespecíficos en segmentos ST y en la onda T de las precordiales centrales. Ahora con el último electrocardiograma, que es el número 4, en la estandarización encontramos que está calibrado porque la velocidad es de 25 milímetros sobre segundo y el voltaje es de 10 milímetros sobre milivoltio. En la frecuencia cardíaca usamos el método de 1500 dividido el número de cuadritos pequeños entre R y R y eso nos dio 83 latidos por minuto, lo que quiere decir que está dentro de un rango normal. El ritmo es un ritmo sinusal y es rítmico porque los intervalos entre R y R son regulares. La onda P es positiva en D1, D2, D3 y ABF y cada segmento, cada complejo QRS está precedido de una onda P. Por lo tanto, es un ritmo sinusal. En cuanto al eje, está en el eje normal porque el complejo QRS en D1 y en ABF es positivo, lo que quiere decir que el eje está entre 0 y más 90. En cuanto a las ondas, la onda P está positiva en D1, D2, D3 y ABF y la duración es menor a 2,5 milímetros o 0,10 segundos. Por lo tanto está normal. El complejo QRS tiene una duración de 0,08 segundos o 80 milisegundos. La onda Q es pequeña en las derivaciones ABL, B5 y B6, pero no es patológico.
pues no se puede decir que es patológico, y la conclusión es que el QRS está normal. Hay algunos QRS estrechos que son un poquito menores a 0.12, pero con morfología normal y sin ondas Q patológicas. Y la onda T es positiva en la mayoría de sus derivaciones. También está picuda en B3 y en B4. Ahora, en cuanto a los intervalos y los segmentos, el intervalo PR es de 200 milisegundos. Lo normal es que esté entre 120 y 200. El segmento ST es isoeléctrico en la mayoría de las derivaciones sin ninguna depresión o elevación diagnóstica. Y en el intervalo QT nos dio una duración de 360 milisegundos, que luego al corregirlo usando la frecuencia cardíaca nos dio de 424 milisegundos. Al no saber el género, pues digamos que está dentro del rango normal, que debería ser menor a 440 milímetros por segundo aproximadamente. El diagnóstico es que el paciente, si bien tiene una frecuencia cardíaca normal, un ritmo sinusal y rítmico, hay algunas ondas T que están un poco picudas y esto puede ser signo de infarto. Sin embargo, pues se deben realizar otros análisis para poder determinar esto.